Descubierto el precio escalofriante de la oscuridad. Relatos malditos de brujería o CVLT. La noche caía como un manto negro sobre el barrio, cada sombra parecía moverse con vida propia. Alejandra, madre soltera de apenas 30 años, regresaba de su turno en el hospital. Sus pies arrastraban el peso del cansancio, pero su mente estaba alerta. Había algo inquietante en el aire, un susurro escalofriante que la seguía. De repente, su teléfono vibró como un latido acelerado en un instante de terror. Un mensaje apareció en pantalla: la verdad sobre tu familia no puede permanecer oculta. La oscuridad viene por ti. Un escalofrío la recorrió. Las risas nerviosas se desvanecieron, convirtiéndose en preocupación. Mientras caminaba por la calle, notó que las luces de los vecinos parpadeaban, como si temieran iluminar la verdad oculta. Desde hacía semanas, la señora Guadalupe, la matriarca del barrio, había desaparecido. Nadie preguntaba más, cada hogar se encerraba en su silencio sepulcral. Marco, el joven de las flores, no había vendido una sola rosa en días, y los rumores se esparcían como la bruma misteriosa de la madrugada. Alejandra sentía como el miedo se infiltraba en su rutina. En ese hogar que trataba de proteger a su pequeño David, decidió buscar respuestas. Todo lo que hay que saber está guardado en el rincón más oscuro, había dicho su abuela, pero nunca imaginó que la oscuridad pudiese ser tan real. Al llegar a la puerta de la anciana chamán, sus manos temblaban, como si la esencia misma del miedo la hubiera abrazado. La mujer la recibió, sus ojos centelleaban con la sabiduría de los años. Cuidado, hija mía, murmuró, la sangre tiene memoria y las sombras, hambre. Alejandra sintió que el aire se espesaba a su alrededor, cada palabra un eco de advertencia en su mente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa misma noche, un estruendo sacudió la casa. Algo crujía en el patio, como si la oscuridad misma se echara. El corazón de Alejandra latía como un tambor desbocado mientras se acercaba a la ventana. Afuera, la noche no era más que un abismo negro. Allí, en su propia calle, una figura se movía lentamente. Su mente intentaba encontrar la lógica, pero solo hallaba terror. Aquella imagen le era familiar y, al mismo tiempo, alienígena. Una sonrisa oscura se dibujó en el rostro de quien alguna vez fue su protector. Se detuvo, atrapada entre el reconocimiento y la traición. Sus ojos se encontraron por un instante, y recordó las risas compartidas, los momentos de alegría, y fue como si el mundo se desmoronara de nuevo. La figura hablaba en medium, dulces palabras que en su estado actual sonaban como un canto sombrío. ¿Qué secretos de su familia eran tan oscuros que había que esconder? Alejandra dio un paso atrás, la repulsión y la confusión la invadieron. La verdad jamás había sido tan aterradora, con el aliento contenido y el pánico desbordándose por su cuerpo. El terror alcanzó su clímax. Mientras las sombras se acercaban y la figura se hacía cada vez más nítida, Alejandra sintió que todo lo que creía saber sobre su propia vida se desmoronaba. En esos breves instantes, mientras la oscuridad abría su boca para devorarla, se preguntó, ¿cuál es el precio real de desenterrar secretos familiares? La incertidumbre la envolvió como un sudario. Podría proteger a David de esta maldición, o la oscuridad los reclamaría a todos. La noche apenas comenzaba. El aire se volvió denso, casi insoportable, mientras Alejandra retrocedía. Su mente trataba de procesar lo imposible. El hombre que una vez la había abrazado ahora era un reflejo distorsionado de lo que una vez fue. Un eco de su padre, atormentado por sombras ajenas, perdido entre susurros que no le pertenecían. ¿Qué había hecho? Una pregunta abrasadora que hasta ese momento no había tenido el valor de formularse. «Aléjate», gritó, aunque su voz temblaba en su garganta, como una marioneta con hilos desgastados. Las sombras que lo rodeaban parecían palpitar, alimentándose de su miedo, del recuerdo del amor que había sentido. «Eres un monstruo». La negrura se tragó sus palabras, haciéndolas desaparecer antes de llegar a su destino. La figura permaneció inmóvil, como un rayo que paraliza a la presa justo antes de ser devorada. Alejandra. Su voz era una melodía conocida, pero a la vez un lamento desgarrador. He venido a advertirte. Todo lo que creías sencillo es un entramado de oscuridad. Hizo una pausa, como si las palabras le causaran dolor. Ellos están viniendo por ti.
Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandra. El recuerdo de la señora Guadalupe, el miedo en los ojos de Marco, su ausencia. Todos los corazones del barrio pareciendo latir al unísono en una sinfonía de terror. Sin entender por qué, un instinto primal la empujó hacia atrás, a ese pequeño pasillón donde David dormía inconsciente, libre aún de la horrorosa carga familiar. La figura del hombre avanzó, rompiendo la barrera que la mantenía intacta. Sus ojos, vacíos y oscuros, la seguían, como si cada movimiento de su pecho fuera un recordatorio de lo que había perdido. No puedo dejar que te lleven, dijo, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. Pero Alejandra sabía que no había amor en ese gesto, solo la vorágine de una fuerza que lo había poseído. No sé qué has hecho. No sé qué pasa. Déjame en paz, gritó, aferrándose al marco de la puerta, como si eso pudiera protegerla. El silencio y la oscuridad respondieron con un escalofrío, un viento helado que atrapó sus palabras y las devolvió en un eco aterrador, pero entonces, un relámpago iluminó la noche. En el parpadeo de luz, algo más se mostró, una sombra aún más grande detrás de su padre. De entre las tinieblas surgieron siluetas, figuras demacradas con ojos brillantes de avidez, susurros que se convertían en gritos. Alejandra sintió que su razón se deslizaba por los senderos de una locura inminente. No. Se dio la vuelta y corrió hacia el cuarto de David. Un golpe sordo resonó tras de ella, la figura de su padre se desvanecía mientras aquellas sombras se lanzaban a su captura. En su mente una sola idea resonaba: debo proteger a mi hijo. Corrió, el aire agudo atraviesa su pecho. Pero en la oscuridad, perdió la dirección, los muebles se convertían en monstruos, cada puerta un lienzo de sus peores pesadillas. David, gritó, pero su voz se ahogó en el abismo. Las sombras parecían devorar cualquier vestigio de esperanza. Al llegar al cuarto, empujó la puerta, el corazón desbocado. La cama estaba vacía. ¿Dónde estás, hijo? La desesperación le cortaba el aliento. Una sombra se movió detrás de ella. La respiración helada la envolvió. Algo pulsaba en el lugar donde una vez existió el refugio. No puede ser, murmuró para sí misma. Y entonces, en un instante de terror absoluto, comprendió que tal vez la oscuridad no solo venía por ella, sino que alguien ya había traído a David hacia la oscuridad. La verdad era más aterradora que cualquiera de sus temores. Podría haberla perdido sin darse cuenta. La noche continuaba su juego macabro, y lo peor apenas comenzaba. El eco de aquella risa resonó, augurando una nueva y aterradora revelación. ¿Qué secretas fuerzas habían estado tramando en el silencio del barrio? ¿Estaría Alejandra lista para enfrentarse a lo que podía liberarse en cuanto se destapara la verdad? El cuarto estaba en un silencio perturbador, como si la oscuridad misma hubiera tomado represalia por su grito. Alejandra sintió que el aire se espesaba aún más a su alrededor, como si las sombras la estuvieran envolviendo, buscando asfixiarla. David volvió a gritar, esta vez con una desesperación más profunda, un fuerte eco en un ataúd de silencio. Pero no hubo respuesta, solo un susurro que parecía provenir de las paredes. Se giró con lentitud, el corazón atronando en su pecho. La sombra que antes había sentido tras ella fluyó con una rapidez inquietante, como si estuviese alimentándose del temor que ella irradiaba. Sal de aquí, murmuró con voz quebrada, cerrando los ojos, esperando que al abrirlos todo fuera un sueño, una cruel broma de la mente asustada. Los muebles alrededor comenzaron a cambiar sutilmente. Las sillas, siempre inofensivas, ahora parecían apuntar con sus patas como cuchillas afiladas. La lámpara en la esquina pareció oscilar en un vaivén inquieto, como si se burlara de su situación. Y, en el fondo de su mente, un pensamiento aterrador surgía: ¿y si lo que había perdido se había vuelto parte de eso? Mientras la niebla de su locura la comenzaba a envolver, un brillo la sacudió. Una luz, pulsante y cálida, apareció bajo la cama. Instintivamente, se agachó, arrastrándose, sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué era? Un vestigio de esperanza en la oscuridad. Pero a medida que se acercaba, la luz se tornó opaca, revelando una pequeña caja de madera, adornada con extraños símbolos. Con un nudo en el estómago, la levantó. Su superficie era fría, y el tacto le reportó un escalofrío. Alejandra sabía, en algún rincón de su sabia intuición, que esto no era un simple objeto. La voz de su padre resonó en sus oídos con pesadez: ellos están viniendo por ti. ¿Qué había hecho su familia para merecer eso? Todo giraba en torno a la maldición que parecía haberla alcanzado, y esa caja parecía ser la clave. Con extrema cautela, comenzó a abrirla. Al hacerlo, un viento helado salió disparado de su interior, arrastrando sus cabellos hacia atrás, como si una bestia estuviera despertando de un letargo. Lo que había dentro era oscuro, como una mezcla de cenizas y sombras, que temblaban al unísono. Alejandra dio un paso atrás,
aterrorizada. La caja no tenía que haber sido abierta. Era un contenedor de algo antiguo, algo que pertenecía a esa maldición de la que había estado escuchando desde pequeña. En susurros familiares en noches de tormenta, las figuras en la oscuridad comenzaron a cambiar, serpenteando y acercándose lentamente a ella. Al vislumbrar los ojos brillantes de aquellas entidades, recordó las historias que siempre le contaba su madre sobre las almas perdidas. Ellas son las que pagan el precio, decía, el precio de dejar entrar a la oscuridad. Aterrorizada, Alejandra cerró la caja de golpe, lo que generó un eco seco que resonó en la habitación. La negrura se contrajo, pero algo más latente e inesperado también despertó. Las sombras retrocedieron momentáneamente, y de repente, una risa macabra llenó el aire. Eran susurros, buscaban burlarse, captar su atención. ¿Dónde está tu hijo? Alejandra resonó esa voz escalofriante, casi como un eco de sus propios pensamientos, mezclándose con las risas. Tu precio está a punto de ser cobrado. Con el corazón en un mar de confusión y angustia, Alejandra comprendió que aquellos ecos de luces sobrenaturales y rumores en la noche de su barrio eran más que simples relatos. Eran el velo borroso de un legado oscuro que la había atrapado en sus redes. No tenía idea de lo que debía hacer a continuación, pero debía actuar rápido. Las sombras ya no eran solo sombras, eran su más oscuro secreto en un juego macabro de revelaciones. Pero antes de que pudiera formular un plan, una puerta hacia la oscuridad se abrió ante ella, invitándola a cruzar. Su corazón le decía que la salvación o la condena de David dependía de su decisión. ¿Cuál sería el precio que estaría dispuesta a pagar para recuperar a su hijo? La oscuridad la llamaba, y con la respiración entrecortada, Alejandra se sintió arrastrada hacia el abismo. Lo que encontraría al otro lado podría cambiarlo todo, o destruir el poco sentido que quedaba de su vida. ¿Qué tipo de madre puede enfrentarse a tal elección? La risa macabra resonó en el fondo mientras ella se adentraba en la negrura, y lo que antes había sido un refugio familiar se transformaba en la entrada a un reino lleno de horrores inimaginables. Podría encontrar a David antes de que fueran engullidos por la oscuridad eterna. La respuesta y la angustia de su decisión estaban a punto de ser reveladas, pero ya no había vuelta atrás. El frío se intensificó al cruzar el umbral de la puerta. Alejandra sintió que el aire se volvía más denso, casi tangible, y la risa que había dejado atrás parecía seguirla, retumbando en sus oídos con cada paso que daba. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando secretos irreales que se deslizaban entre los pliegues de su mente. Sabía que había entrado en un lugar donde la lógica y la razón no tenían cabida, un terreno marcado por la desesperación y el horror. Al mirar hacia adelante, la penumbra se diseminaba como una niebla espesa, y a través de ella, comenzaba a vislumbrar contornos oscuros que se movían de manera errática. Parecían figuras humanas, pero su esencia era algo monstruoso. Pasos titubeantes la condujeron a un escenario de pesadilla, donde las sombras se retorcían en escenas de dolor y sufrimiento. Alejandra sintió el estómago revuelto y el sudor frío resbalando por su espalda. David susurró casi en un ruego. Su voz se perdió en el eco de la oscuridad, mientras un escalofrío recorría su cuerpo. ¿Qué clase de madre podía enfrentarse a tal horror? Sin embargo, el amor que sentía por su hijo era una llama ardiente en su pecho, un faro que la guiaba a través de la negrura. A medida que avanzaba, la visión de un altar en el centro del espacio atrajo su mirada. Estaba cubierto de antiguas inscripciones, parecido al símbolo de la caja que había encontrado. En la superficie, una serie de objetos desconcertantes y grotescos, desde muñecos desgastados hasta ofrendas de flores marchitas, parecían contar una historia de sacrificio y condena. Alejandra se acercó, el corazón latiendo con fuerza, mientras un frío profundo se instalaba en sus huesos. De repente, un grito desgarrador resonó por toda la sala. Era David. Su voz pura, llena de terror y desesperación, hizo que cada fibra del ser de Alejandra se encendiera. «Mamá, ayúdame». La calma que había intentado mantener se desvaneció, y su cuerpo se movió casi por instinto. Necesitaba encontrarlo, necesitaba salvarlo de cualquier cosa que lo estuviera atrapando. Las sombras se multiplicaron, convirtiéndose en una masa oscura que amenazaba con devorarla. Se lanzó hacia su interior, el impulso de la maternidad como único guía. Sin saber qué sería lo que la esperaría, se adentró más en la oscuridad, convencida de que cada paso la acercaba a su hijo. Un eco la detuvo en seco. Una risa, esta vez más cercana y amenazante, resonó en el vacío, y una figura emergió de las sombras. Era un ser alto, desprovisto de rasgos humanos, con una sonrisa ancha y siniestra. «¿Buscas a tu niño, madre?», preguntó con una voz que retumbaba como un trueno. Su corazón se congeló. «¿Qué le has hecho?», demandó, con el miedo apretando su garganta. El ser dejó escapar una risa profunda, sacudiendo la penumbra a su alrededor. «Tu hijo es la pieza que falta».
Pronto tendremos un trato, y tú pagarás el precio que has estado evitando. La oscuridad siempre reclama lo que le pertenece. Las palabras se grabaron en su mente como un eco aterrador. Mientras la imagen de su hijo atrapado resonaba en su cabeza, algo comenzó a cambiar en su interior. La voz de su padre volvió a resonar. Ellos están viniendo por ti. Cometió un error al entrar. ¿Qué precio estaba a punto de pagar por salvar a David? Sin tiempo que perder, impulsada por la urgencia y su amor, gritó, no voy a dejarte llevarme a mi hijo. Las sombras comenzaron a agolparse alrededor de ella, como si el mismo espacio respondiera a su desafío. Pero la figura se acercó, cada paso impregnado de una amenaza potente. Entonces solo hay una forma de evitarlo. Su voz se desvaneció en un murmullo oscuro, como si ya conocieran la respuesta. Alejandra sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Tenía que decidir, y pronto. Y al hacerlo, la risa comenzó nuevamente a retumbar a su alrededor, llenando la habitación con un terror palpable. ¿Cuál sería el precio que estaba dispuesta a pagar para recuperar a su hijo? La respuesta estaba más cerca de lo que ella imaginaba. Pero al hacerlo, destrozaría todo lo que creía saber sobre su familia, su legado y su propia alma. Mientras la oscuridad avanzaba, otro grito resonaba, esta vez desde más lejos, como un faro de esperanza desvaneciéndose. Mamá, ven. Se encontró en la encrucijada de la desesperación y el sacrificio, un dilema que cambiaría no solo su destino, sino el de todo su linaje. Su cuerpo temblaba mientras tomaba aliento, se preparó para enfrentar el horror que estaba por venir, sin saber que lo que realmente estaba a punto de descubrir podría ser su peor pesadilla. Estaría lista para el sacrificio que el oscuro ser le exigiría. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, pulsando como si fueran entidades vivas. Alejandra sentía que el aire se espesaba a cada momento, cargado de un terror que lo convertía todo en una pesadilla palpable. ¿Por qué me haces esto?, gritó, pero sus palabras parecían perderse en la vasta oscuridad. El ser de sonrisa siniestra se detuvo justo frente a ella, sus ojos eran dos abismos que la atraían. El sacrificio, madre, es la única manera de restaurar el equilibrio. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por salvar a tu hijo? La voz vibraba en su mente, un eco ensordecedor que reverberaba con cada latido de su corazón. Un frío intenso invadió su ser cuando la imagen de David, atrapado en las garras de la oscuridad, llenó su mente. Los gritos de su hijo se entrelazaban con los ecos de su propia angustia. No puedo perderlo. Jadeó, rodando el miedo por su garganta. Dime lo que tengo que hacer. El ser se inclinó hacia adelante, cada movimiento calculado con una gracia macabra. Solo hay un precio. Una parte de ti, un fragmento de tu esencia, para que la oscuridad te acepte y desate a tu querido hijo. Sus palabras eran dulces como veneno, y Alejandra sintió la mezcla de desesperación y una inquietante curiosidad. ¿Qué significa eso? Se sintió tentada por la idea, como un imán atrayendo más y más pensamientos oscuros. La idea de perder una parte de sí misma la llenaba de miedo, sus recuerdos, quizás, su amor, o incluso su cordura. Sin embargo, el amor por David superaba todo. Tu dolor, madre. Dáselo y tu niño estará a salvo. Pero debes decidir rápido. La noche avanza, y con cada segundo que pasa, el vínculo con el oscuro reino se fortalece. Ahora o nunca. La risa resonó, un eco que sacudía las mismas raíces del lugar. Alejandra sintió que sus fuerzas flaqueaban. La noche, con su manto de terror, parecía envolverla. ¿Y si funcionan tus palabras? ¿Y si solo tomas lo que quieres y dejas vacío mi ser? ¿Qué quedará de mí? La desesperación retumbaba en su voz, mientras sus ojos buscaban alguna señal de esperanza en la impenetrante oscuridad. ¿Acaso hay esperanza en la impotencia?, replicó el ser con burla. Lo que queda de ti será solo un eco de quien fuiste, pero el amor de madre que no se entrega nunca se apaga. Es un verdadero regalo. Mientras esas palabras caían sobre ella, comprendió el verdadero horror. La oscuridad no solo quería a David, quería quitarle su esencia, despojarla de lo que la convertía en madre, en ser humano. Sin embargo, a cada segundo, el llanto de su hijo se hacía más intenso, más real. David, gritó de nuevo, su voz resonando en un abismo apagado. La risa del ser se intensificó, y lo que había comenzado como un murmullo se convirtió en una cacofonía que reverberaba en sus oídos, haciéndola perder vigas de su resolución. Tienes una decisión que tomar, y el tiempo se acaba. ¿Quieres a tu hijo o no? Con el corazón latiendo descontrolado, Alejandra sintió una oleada de valor. Haré lo que sea necesario. Pero no permitiré que me conviertas en un vacío. Si tengo que pagar, traeré de vuelta a David y te enfrentaré. El ser la estudió, y en su mirada había un destello de admiración perturbador. Entonces que así sea.
Prepara tu alma para el sacrificio que te espera. La oscuridad no perdona. Su sonrisa se ensanchó aún más, mostrando un abismo de locura. De pronto, el suelo debajo de ella comenzó a brillar, y una luz indescriptible emergió, iluminando los contornos de la sala. No es el fin, madre. Este es solo el comienzo de tu verdadero viaje hacia las profundidades del horror. Con un movimiento brusco, la figura se desvaneció, dejando a Alejandra rodeada de una energía oscura. David murmuró, mientras sintió que una fuerza desconocida la abrazaba, y un grito resonó en su interior, uno que atravesaba la ambigüedad del tiempo. Todo se tornó negro, y en un instante, la oscuridad devoró todo a su alrededor. El silencio era ensordecedor, y entonces, un grito, desgarrador y lleno de desesperación, cortó la quietud. «Mamá, ayúdame». La conexión con su hijo era más fuerte que nunca. Pero su propio sacrificio había comenzado, y la oscuridad reclamaba lo que era suyo, sin saber el destino que le esperaba. Alejandra tuvo que preguntarse si realmente podría recuperar a David o si el precio que acabaría pagando sería su propia existencia. Los ecos del sacrificio empezaron a resonar en su mente, mientras aquel oscuro contrato la ataba a un destino inimaginable. ¿Sobreviviría a la oscuridad o se convertiría en parte de ella? La verdadera prueba apenas comenzaba. La oscuridad se desvaneció tan rápidamente como había llegado, dejando a Alejandra en un lugar ajeno, donde el aire tenía un sabor a metal y el silencio retumbaba como un corazón palpitante. Se miró las manos y notó que estaban temblando, como si la vida misma se viera afectada por la decisión que acababa de tomar. La conexión con David seguía resonando en su interior, pulsando, exigiendo su atención. «¿Dónde estás, hijo?», murmuró con voz quebrada, sintiendo que cada palabra la acercaba a una verdad aterradora. En aquel extraño espacio, murales grises se alzaban a su alrededor, cubiertos de símbolos que giraban y cambiaban como si tuvieran vida propia. El eco de su pregunta se perdía, y la respuesta se mostraba escurridiza. Un frío helado atravesó su piel, y un reflejo azulado atrapó su atención. Era un espejo, pero no un espejo común. Mostraba una versión distorsionada de ella misma, su rostro cubierto de sombras, sus ojos vacíos, con la mirada perdida en un abismo oscuro. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Esa imagen era un recordatorio brutal de lo que podría ocurrir si no lograba rescatar a David. De repente, una voz familiar, desgarradora, emergió del espejo, atravesando el umbral de la realidad. «Mamá, por favor. Estoy aquí». Era la voz de su hijo, al borde de la desesperación. «David. Te prometo que te encontraré», gritó Alejandra, acercándose al espejo, su corazón latiendo con fuerza. Pero el reflejo de su rostro seguía sonriendo, burlándose de su angustia. «¿Pensaste que sería tan fácil?». La oscuridad cobra prestigio y siempre está dispuesta a recibir lo que le pertenece. La figura oscura en el espejo se retorció, y un destello de luz emergió del fondo, revelando fragmentos de lo que alguna vez había sido su vida, risas compartidas, abrazos, y los plácidos días al aire libre. «No, no te llevaré», replicó Alejandra, apretando los puños. «No puedo perderlo. No puedo perder mi luz». El espejo empezó a distorsionarse aún más, reflejando las sombras que se arremolinaban, fusionándose en un vórtex de desesperación y miedo. «Cada desgarro que aceptes del dolor y el sacrificio te hará más fuerte, madre. La oscuridad te ofrece poder, aliados, a cambio de lo que eres. ¿Acaso no lo sientes? ¿No sientes la fuerza creciendo en tu interior?». Alejandra se sacudió, sintiendo como el peso del frío la envolvía como unas manos heladas. La agonía del espejo la atraía, y aunque sabía que no podía ceder, la tentación era desgarradora. Mientras el espejo seguía proyectando la imagen de su hijo atrapado, un rayo de esperanza surgió en su interior. «No me rendiré. David, dame una señal, por favor». Fue entonces que sintió una respuesta, un ligero tirón en su pecho. «Mamá, aquí. Estoy perdido, pero aún estoy contigo». Las palabras resonaron dentro de su ser, como un faro en la tormenta, pero el espejo ya no mostraba solo su rostro. Aparecieron figuras sombrías, otras madres que habían tomado decisiones similares. Allí estaban, reflejadas en un ciclo interminable de dolor y pérdida. Encadenadas a sus elecciones, como si la eternidad misma estuviera burlándose de ellas. «Este lugar no es más que una trampa», gritó, cada palabra liberando un pedazo de su propia esencia. La furia creció en ella, una llama que luchaba contra la oscuridad. «Voy a romper este ciclo». Pero la risa resonó de nuevo, burlándose de sus intentos. «Aún no has visto lo que la oscuridad puede ofrecerte. Cada sacrificio que hagas abrirá una puerta en tu interior. La pregunta es, ¿te atreverás a entrar en ella?». Un vacío se abrió ante ella,
y sintió como el suelo temblaba como si un abismo la llamara. La decisión estaba a un paso de ser irreversible. Alejandra respiró profundo y dio un paso hacia el abismo. No me detendré. No más sombras, voy por ti, David. Mientras lo decía, la oscuridad retrocedió ligeramente, como si la verdad de sus palabras la atemorizara. Pero el desafío aún permanecía, y el grito de su hijo resonó con fuerza. El final de su viaje estaba más cerca de lo que parecía, o quizás, el verdadero horror apenas estaba por comenzar. La pregunta emergió en su mente, al igual que una sombra amenazante, hasta dónde sería capaz de llegar para salvar a su hijo antes de que la oscuridad reclamara por completo su alma. Alejandra encontró su equilibrio en medio del abismo, como si una fuerza invisible la empujara hacia adelante. Con determinación, se adentró más en la oscuridad, desafiando a los ecos sombríos que la rodeaban, y mientras atravesaba la frontera de su miedo, el calor se transformó en un frío glacial que calaba hasta los huesos. Las sombras danzaban, retorciéndose en formas grotescas que susurraban secretos olvidados. Ella se obligó a mantener la vista fija en el otro lado, el aire estaba cargado de una energía inquietante, algo que parecía alimentarse de su angustia. Aquí lo tengo, David, solo un poco más, murmuró, sintiendo el corazón amenazar con salirse de su pecho. Su voz resonaba vacía, pero era el eco de su hijo lo que la mantenía en marcha. Un chispazo de luz iluminó brevemente el ambiente, revelando un camino rugoso y horrible, sus paredes cubiertas de inscripciones que emitían un murmullo constante, como si las palabras mismas suplicaran ser escuchadas. Las palabras eran antiguas, llenas de poder y peligro, pero Alejandra no podía detenerse. No podía pensar en lo que podría significar. Adelante, adelante se repetía en la mente como un mantra, tratando de ahogar el temor que pulsaba en su pecho. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo la observaba, que algo más profundo en la oscuridad se deleitaba en su desesperación. De repente, una figura apareció. Se alzó entre las sombras, el contorno de un ser humano, con ojos que parecían pozos sin fondo donde el terror florecía. Bienvenida, madre, susurró con una voz que goteaba sarcasmo. Has dejado que la oscuridad te abra sus puertas. ¿Te gustaría conocer el costo de lo que buscas? Ella gritó, pero no era un grito de miedo, sino de desafío. No soy como ellas. No intentaré comprar mi alma. Oh, pero ya lo has hecho. La figura se acercó, su presencia envolviendo a Alejandra. Se sentía atrayente y esperanzadora, pero al mismo tiempo, inminentemente destructiva. Cada lágrima, cada grito ahogado, cada momento de elegir entre el dolor y la oscuridad, ha ido acumulando un precio. Tus elecciones te han traído aquí. ¿Cómo crees que has llegado a este punto? Continuó avanzando, y las sombras tras la figura se retorcían como serpientes listas para atacar. Alejandra dio un paso atrás, sintiendo que la tierra bajo sus pies empezaba a desfallecer. No, esto no es un intercambio que estoy dispuesta a hacer. Su rebelión fue una chispa en un mar de tinieblas, y el ser sonrió de manera burlona. No sabes que al enfrentarte a mí, estás llamando a la oscuridad en su forma más pura. Eres más poderosa de lo que imaginas. Detrás de él, el espejo comenzó a brillar nuevamente. Esta vez, proyectaba imágenes de todas las decisiones que había tomado en su vida, cada elección marcada por un sacrificio, cada alegría opacada por una sombra. ¿Es esto lo que quieres salvar, madre? El precio de una vida llena de sombras. Alejandra sintió la piel erizarse mientras los recuerdos goteaban como un torrente voraz. Las risas de su hijo se dispersaron entre gemidos de dolor. La desesperación se apoderó de ella mientras comprendía que el espejo no solo reflejaba su vida, era una advertencia, una trampa diseñada para abrumarla. El tiempo se agota, Alejandra, dijo el ser, su voz un suave eco en la penumbra. Tu hijo está aquí, al borde de ser reclamado por la oscuridad. Pero tú, tienes el poder de enfrentarte a ello. Solo debes decidir hasta dónde estás dispuesta a llegar. Un atisbo de luz iluminó un rincón del lugar, un rayo de esperanza brilló fugazmente en su mente. No haré tratos con la oscuridad, declaró con firmeza. David necesita a su madre, no un monstruo. Pero a medida que estas palabras resbalaban de sus labios, un estruendo resonó en los muros, como si la misma oscuridad se viera ofendida por su rechazo. La figura se rió con malicia. Eso es solo el principio. ¿Estás lista para la verdad, madre? Un sacrificio debe hacerse para restaurar el equilibrio. ¿Estás dispuesta a hacerlo tú? La pregunta quedó suspendida en el aire, y Alejandra sintió la presión en su pecho intensificarse. La sombra parecía acercarla, y una barra de tiempo se deslizaba rápidamente ante sus ojos. Un grito desgarrador resonó de nuevo, «Mamá. Por favor». Por un momento, se detuvo, y su corazón recibió el llamado de su hijo.
que estaba dispuesta a perder para salvarlo. El abismo se agrietó aún más, y la vida de David pendía de un hilo, mientras las sombras esperaban su decisión definitiva. La oscuridad iba a reclamar algo, y Alejandra tuvo que decidir si estaba dispuesta a entregarla todo. David, gritó, y la intensidad de su voz atravesó la penumbra, desafiando al abismo. Pero una pregunta resonó en su mente, como un eco aterrador: ¿qué tan lejos puede llegar una madre antes de perderse ella misma en la oscuridad que busca desvanecer? La risa del ser retumbó en el abismo, un eco aterrador que se mezclaba con el llanto lejano de David. Alejandra sintió que el frío se intensificaba, como si un viento gélido se escurriera a través de su piel, enfriando su sangre. Las sombras empezaron a circular alrededor de ella, susurrando, urdiendo promesas vacías que parecían robarle el aliento. ¿Estás lista para saber el verdadero precio, madre? La figura extendió una mano llena de oscuridad, como si invitara a Alejandra a tocarla. ¿O prefieres quedarte aquí, atrapada en esta pesadilla, mientras tu hijo es llamado por la oscuridad? No. No puedo hacerlo, murmuró Alejandra, el pánico paralizándola. Cada segundo se sentía como un golpe a su corazón, un recordatorio de lo que estaba en juego. Las sombras se arremolinaban más cerca, y en su interior sabía que debía actuar, debía enfrentarse a esta abominación antes de que su hijo desapareciera para siempre. Por favor. David, gritó, pero esta vez su voz se fragmentó por un gemido casi inaudible. Fue como si las palabras se ahogaran en la angustia. La figura sonrió, disfrutando del tormento. Tus gritos son música para mis oídos. Cada lágrima tuya es un tributo a la oscuridad. ¿Ves cómo ya has comenzado tu viaje hacia el sacrificio? Alejandra miró fijamente al espejo. Las imágenes danzaban, deslizándose entre recuerdos y decisiones. El rostro de su hijo sonreía, inmortalizado en momentos felices antes de que todo se desmoronara. No puedo permitir que te lleves a David. La valentía regresó a su voz y un nuevo destello de esperanza iluminó su corazón. Dame una señal. Muéstrame qué hacer, gritó, sintiendo que las sombras se contraían, como si temieran esa súplica. El ser parpadeó, sorprendido por su desespero. No hay señal. Solo hay elecciones, y consecuencias. Eso no es cierto. Alejandra sintió que una chispa de locura brillaba en su mente. Si hay un precio que pagar, yo lo pagaré. Pero no dejaré que David sucumba. Un profundo silencio llenó el abismo, interrumpido solo por el sollozo distante de su hijo. Las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar con una intensidad ardiente, mientras la figura la observaba con una mezcla de curiosidad y diversión. ¿Estás dispuesta a perder lo que más amas? Es un camino lleno de oscuridad. Las serpientes de sombra acechaban, y un eco de advertencia resonó en sus oídos: has de tener cuidado con lo que deseas, Alejandra. De repente, sintió que el tiempo se detuvo. La figura se acercó, casi flotando en el aire frío, y sus ojos profundos parecieron brillar con una luz propia. Ofrece una parte de ti. Un sacrificio que puede cambiarlo todo. ¿Qué parte? La voz de Alejandra era ahora un susurro, una súplica. La duda comenzaba a infiltrarse de nuevo en su mente. La idea de un sacrificio se abría ante ella como una puerta, y un miedo visceral le retorcía las entrañas. Tu dolor, tu desesperación, tu amor mismo puede ser la llave, dijo la figura, y su sonrisa se amplió. Pero ten en cuenta, lo perdido nunca se recupera. Mientras una sombra se lanzaba hacia ella, Alejandra sintió que la presión aumentaba, el espacio se cerraba a su alrededor. En ese instante, comprendió que su próxima decisión no solo afectaría a David, sino que definiría su santidad y su esencia. La construcción del sacrificio la envolvía, y el eco de su propio grito resonaba: ¿qué estás dispuesta a perder? No puedo, gritó, la desesperación colisionando en su pecho. Eso ya no lo decides tú. La oscuridad comenzó a engullirla, y un grito más resbaló de sus labios. El tiempo ha llegado, Alejandra. Una vida debe ser pagada en esta danza macabra. Antes de que pudiera razonar, el espejo giró, mostrando un final alternativo donde el sacrificio era inevitable. Alejandra vio a David detrás de una cortina de sombras, su imagen cada vez más tenue. Escoge, madre. Es tu única oportunidad. Y en un instante que estiró el tiempo, su mente se llenó de imágenes, posibilidades y la pregunta atormentadora: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para traer de vuelta a su hijo? Las sombras se abalanzaron, y el abismo apretó su agarre, dejándola ante una decisión aterradora. Cuando la desesperación alcanzó su pináculo, las inscripciones comenzaron a brillar con fuerza, y una voz resonó en su interior, primitiva y poderosa: hazlo ahora. Un grito atravesó la oscuridad. Pero no solo venía de ella, provenía de toda la fuerza de la penumbra,
mientras una nueva opción se abría ante sus ojos. Madre, resonó la voz de David, y la oscuridad esperaba ansiosamente por su respuesta. Sería capaz de entregar todo lo que era, solo por un destello de luz en su vida. Mientras el destino se acercaba a pasos agigantados, Alejandra se encontró en el centro de un dilema que podría desatar el caos más profundo. ¿Cuánto estarías dispuesta a sacrificar por amor? La oscuridad sonrió. ¿Acaso Alejandra estaba lista para perderlo todo, incluso la esencia de su propia existencia? La verdadera prueba apenas comenzaba. El abismo se estremeció con la voz desgarradora de Alejandra. Por David por él haría cualquier cosa. Su declaración quedó en el aire, como un eco que retumbaba contra las paredes de la nada. La figura, alimentada por su desesperación, se acercó un paso más, y Alejandra sintió un escalofrío recorrer su columna, un presagio de lo que vendría. ¿Estás dispuesta a entregar tu propio ser? Tu esencia puede servir de sacrificio, pero ten cuidado, madre. Podrías desintegrarte en la oscuridad, susurró la criatura, cada palabra impregnada de un tono tentador, casi seductor. Las sombras danzaban a su alrededor, disfrutando la agitación de su espíritu. No, no quiero desaparecer, alejó esa idea casi petrificada. Pero el rostro de David emergía constantemente en su mente, su risita, su inocencia. No puedo dejarlo. Entonces debes elegir, Alejandra. Sacrifica parte de tu amor. O tal vez, un fragmento de tu alma. La figura extendió su mano, invitándola a aceptar su oscura oferta. Las imágenes de su vida pasaron como un torbellino, sus días de madre amorosa, las noches de desvelos, la felicidad interrumpida. Frente a esta disyuntiva aterradora, el miedo creció como un monstruo voraz, devorando su razón. ¿Qué pasará si lo hago?, preguntó, la voz temblando, el estómago revuelto por la angustia. Si lo haces, David volverá. Pero tú, en cambio, nunca serás la misma, prometió la figura, y con cada palabra, Alejandra sintió como el frío penetraba más en su interior, como si una tormenta emocional se desatara en su pecho. No sé si me atreveré, murmuró, sintiendo su mente tambalear en el borde de la locura. Pero la desesperación tomó el mando, y su corazón latía con fuerza. Muéstrame cómo. De repente, una serie de imágenes aterradoras asaltó su visión. La figura la observaba, riendo a carcajadas mientras las sombras se agitaban, formando figuras demoníacas que se retorcían en el aire. Alejandra se sintió asfixiada, rodeada por múltiples caras que la miraban con ojos vacíos. La angustia de David resonaba más que nunca, como un grito ahogado, y su instinto maternal floreció con una fuerza irracional. No. Voy a salvarte, David, gritó, y con ese grito, una llama de resolución ardió dentro de ella. Decídete, madre. La figura extendió su otra mano, una invitación oscura y desesperada. Dame lo que quieres sacrificar. Alejandra sintió que se estremecía. Te ofrezco mi amor. Hazlo, llévate parte de mi alma. Pero devuelve a David. Las sombras rugieron, como un río desbordado, y la figura sonrió con avidez, complacida por su elección. Se hará tu deseo, pero recuerda, el amor no se puede vivir sin consecuencia. A partir de este instante, tu esencia será parte de la oscuridad. Las inscripciones del espejo ahora brillaban intensamente, absorbidas por su declaración, como un tribunal que dictaba sentencia. De repente, todo se tornó borroso, las imágenes de su vida comenzaron a desvanecerse en colores sepia, mientras la parte más oscura de su ser se desprendía. No. Gritó, pero era demasiado tarde. Un tirón atormentador la atravesó, como si extrajeran su ser mismo y lo entregaran al abismo. El dolor se convirtió en una intensa agonía que la hizo caer de rodillas, y las lágrimas brotaron como torrentes de lava. David, David. La llamada se perdió en la oscuridad, y el mundo que conocía pareció desmoronarse alrededor de ella. Luego, en un instante lleno de tormento, sucedió algo inesperado, la figura sonrió, y un rayo de luz penetró la penumbra, iluminando el rostro de David que emergió entre las sombras. Mamá, exclamó, su voz clara y fuerte, resonando como un canto de esperanza. Alejandra sintió que su corazón se llenaba de alivio, pero una nueva preocupación la abrumó. Mientras David avanzaba, un destello oscuro comenzaron a surgir a su alrededor. La figura se retiró un paso, observando con deleite. Verás, madre, lo que entregaste tiene un precio. Y no solo en luz, sino en lo que vendrá. Siguió el pequeño hacia la luz, pero a medida que ella se acercaba, la pesada sensación de pérdida pesaba sobre su pecho. Las sombras no estaban dispuestas a dejarla ir sin luchar. ¿Qué tan lejos llegaría la oscuridad para reclamar lo que ahora era suyo? Y cuando David la tocó, la risa ominosa resonó en el aire,
deberás enfrentarte a las consecuencias de tu elección. Madre Alejandra se sintió atrapada entre dos mundos, un abismo ya muy conocido y aquel todavía hermoso. La oscuridad en su interior latía como un tambor descontrolado. Mientras su mano buscaba la de su hijo, la oscuridad la envolvió, y un nuevo terror se apoderó de su ser. ¿Qué has liberado, Alejandra?, preguntó la figura, ahora más fuerte y más amenazante. La danza ha comenzado. El juego apenas comienza. Las sombras, cómplices de su desesperación, se preparaban para una nueva ronda. Alejandra había tomado una decisión, pero aún no sabía el precio que tendría que pagar. La noche era eterna, y el verdadero horror apenas comenzaba a desplegarse. Alejandra se debatía entre la luz que representaba a David y la oscuridad que amenazaba con arrastrarla de nuevo. La intensidad del dolor y la desesperación la habían llevado a hacer un sacrificio atroz, pero lo más atroz de todo era la sombra que ahora vivía dentro de ella. Cuando David la miró, sus ojos reflejaban tanto la esperanza como el miedo. «Mamá, ven», gritó el niño, su voz pura cortando la negrura como un rayo de luz. La figura oscura observaba la escena con una sonrisa burlona. Satisfecha con el nuevo poder adquirido, Alejandra extendió su mano, sintiendo como una corriente fría y densa salía de ella. Sabía que había entregado una parte de sí misma, pero no había tiempo para lamentaciones. «Vamos, hijo», gritó, mientras comenzó a correr hacia su pequeño, sorteando las sombras que parecían querer consumirla. La figura se acercó, su sonrisa ampliada. «No puedes escapar tan fácilmente, madre. Has abierto las puertas de la oscuridad, y lo que has liberado no tiene intención de dejarse atrapar de nuevo». Su voz retumbó con un eco aterrador, y Alejandra sintió que la oscuridad la consumía, tratando de engullirla. «No importa lo que hayas liberado, David es lo único que me importa», replicó Alejandra con una determinación feroz, mientras se lanzaba hacia su hijo. Las sombras intentaron atraparla, pero ella plantó los pies firmes, atrayendo una energía brillante de su amor. «No seré más que una madre por mi hijo. Nunca dejaré que la oscuridad triunfe». Con esa declaración, un destello de luz emanó de su corazón, empujando a las sombras a retroceder. El abismo tembló, como si su determinación hubiera sacudido los cimientos mismos de aquel lugar. David extendió su mano, sintiendo la conexión entre ellos fortalecerse. Finalmente, logró atrapar su mano. David, con sus ojos asustados pero llenos de admiración por su madre, se aferró a ella. «Mamá, ¿dónde estamos?», susurró, sintiéndose seguro en ese instante. «Estamos juntos, hijo». «Eso es lo que importa», le aseguró, y aunque su corazón latía con un miedo incontrolable de lo que vendría, sabía que había un camino por delante. Las sombras se retorcieron descontroladas, furiosas por haber sido rechazadas. «No pueden irse. Son nuestros ahora», gritó la figura oscura. La risa se convirtió en un grito desgarrador mientras las sombras cargaban hacia ellos, deseando reclamar a la madre y al hijo. Alejandra sintió que el aire se volvía más denso, más frío. Un pensamiento inundó su mente: ¿y si el sacrificio que hice me convirtiera en parte de ellos? Pero entonces recordó las risas de David, los momentos felices que habían compartido, y el amor que todavía le unía a su hijo. «No. No estoy lista para ser solo un eco», gritó, y un impulso ardiente la recorrió. «Voy a romper esta maldición». Fue entonces cuando vio la luz brillando en el espejo detrás de la figura oscura. «David, ven», gritó mientras se giraba y comenzaba a correr hacia la luz, llevando a su hijo de la mano. La figura oscura, dándose cuenta de su intento de escapar, se lanzó hacia ellos, pero la luz del espejo creció en intensidad, iluminando la penumbra. «Atrévete», tronó la voz oscura, pero ya no podía detenerlos. Ambos cruzaron el umbral del espejo, y en un instante, el vacío los absorbió. La oscuridad ardió y luego se disipó como humo, desapareciendo al instante. Al abrir los ojos, Alejandra se encontró de pie en el patio de su casa. Era de día, el sol brillaba intensamente y los pájaros cantaban. «David», gritó, mirando a su alrededor. Y allí estaba, parado a su lado, sin rastro de miedo en sus ojos, solo una risa infantil. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó con una sonrisa amplia, tan feliz y esperanzado como siempre. Alejandra se arrodilló, abrazándolo con todas sus fuerzas, el aliento entrecortado por la emoción. «Estamos a salvo, mi amor. Estamos juntos, lo que siempre hemos sido», dijo entre sollozos, sintiendo que el peso de su sacrificio se desvanecía. Sin embargo, no podía ignorar la advertencia aún latente, el eco de la figura oscura. «¿Y ahora? ¿Qué hemos liberado?», se preguntó en voz baja, sabiendo que aunque habían logrado escapar, aún quedaba una batalla más por librar. De repente, un recuerdo fugaz fluyó a su mente: las inscripciones en aquel espejo. Sabía que la oscuridad había perdido una batalla,
pero aún podría haber un precio que pagar en el futuro. Su alma estaba marcada, transformada por lo que había enfrentado. Mientras se alejaban juntos hacia la luz, Alejandra hizo una promesa silenciosa: protegeré a David, a toda costa. Aprenderé de nuestras sombras, pero nunca me dejaré consumir por ellas. La vida continuaría, pero ahora había algo más que la unía, la comprensión de que siempre habría que enfrentar la oscuridad y la luz simultáneamente. Y, a pesar del eco de la sombra en su interior, sabía que su amor sería la luz con la que combatiría cualquier oscuridad que pudiera cruzar su camino. Ahora, más que nunca, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le ofreciera y también, debía compartir su historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es el momento de mostrar tu apoyo,